tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión, en este segundo video de la cuarta temporada de nuestro canal, vamos a estar trabajando una temática que es bastante interesante como para poder reflexionar y principalmente para poder aplicar en las aulas, como lo es la didáctica de la conflictividad contemporánea. Les invito a que lo veamos, no sin antes acordarnos de que este video tiene algunos auspiciantes como los que vamos a ver a continuación. Lo primero que nosotros necesitamos aclarar en esta situación es por qué hacer un video sobre didáctica de la conflictividad contemporánea, y esto surge en parte como una especie de encuentro extra de lo que representó el seminario número 4 del Enseñar Geografía Hoy, que terminó hace un par de semanas en nuestro canal, y en donde en primer término estaba pensado hacer un encuentro solamente dedicado a analizar cómo nosotros pensamos los conflictos en la actualidad y también cómo los enseñamos en las aulas. Pero quedó fuera de agenda este encuentro y por eso lo vamos a hacer en formato video. La segunda cuestión que tenemos que ver es por qué nosotros decidimos no solo hablar de la didáctica de la conflictividad, sino también por qué trabajar sobre la conflictividad internacional, o qué nos lleva a ver una necesidad de repensar cómo nosotros enseñamos los conflictos dentro de las aulas. Partiendo de este punto, lo primero que lidera nuestro interés es la necesidad de ver reflejado dentro de nuestra práctica docente algo que en los papeles, algo que en la realidad hace ya tiempo que ha cambiado, y que es precisamente la forma en la cual se piensan, se interpretan y se analizan los conflictos. Hace ya varias décadas que la conflictividad internacional ha mutado, ha cambiado, hacia nuevas formas de expresión, hacia nuevas formas de desarrollo, pero también hacia nuevas formas de territorialización de la conflictividad, es decir, cómo esto se expresa en el territorio. Siempre pensemos que todo tipo de conflicto tiene una dimensión territorial, aunque muchas veces termina siendo una dimensión a la cual no se le presta mucha atención. Por eso la intención de traerlo al foco de la discusión y traerlo específicamente hacia la didáctica, porque no es solamente la comprensión del conflicto, sino también cómo nosotros trasladamos esa comprensión del conflicto y qué cuestiones tenemos que tener en cuenta. Si ustedes recorren la galería que tenemos en nuestro canal, van a encontrar que hay varios videos e incluso un seminario entero en torno a cómo actualmente se manifiesta esta conflictividad, y en donde lo que se busca siempre en cada uno de estos materiales es tratar de reflejar cómo se puede interpretar esta conflictividad desde la geografía, no solo por su territorialización, sino también por esas configuraciones espaciales particulares, por las escalas que aborda y también por las distintas dinámicas que configuran al conflicto. Sin embargo, y como yo les decía recién, el paso más complicado de todo este proceso es cómo poder transformar un conflicto en un recurso didáctico, o mejor dicho, cómo poder transformar un conflicto en algo que nosotros podamos enseñar sin que se pierda su riqueza y su profundidad analítica. Por eso el primer tópico de este video, la primera temática de este video, va en torno a lo que es las nuevas guerras, al ideal de las nuevas guerras. Y acá nosotros tenemos que llamarnos también un poco a la reflexión, porque históricamente cuando pensamos en un conflicto, cuando decimos cómo analizar un conflicto en cualquiera de los diseños, en cualquiera de los niveles que nosotros estemos pensando, siempre que llevamos a hablar o que llevamos a trabajar
una guerra, una disputa o un conflicto en particular, en una zona en particular, siempre lo construimos en torno a lo que son las guerras tradicionales o al concepto que nosotros tenemos tradicional de la guerra, que es básicamente un estado o varios estados disputándose entre sí, unos contra otros, sobre un territorio en particular, con una duración específica y con un resultado. Esta es siempre la configuración que nosotros pensamos, por ejemplo, cuando se trabaja la Segunda Guerra Mundial, cuando se menciona la Primera Guerra Mundial, o cuando se desarrollan acuerdos y alianzas posteriores, sobre todo en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX. Pero hoy por hoy tenemos que entender que esta dinámica, esta forma de pensar los conflictos ha cambiado, así mismo como han cambiado las guerras en sí. Hoy por hoy pensar en conflictos de tipo tradicional es pensar en una especie de dinámica que no solo se encuentra desfasada, sino que también son prácticas casi extintas de desarrollarse las guerras, y por ende es muy difícil o resulta muy difícil poder encasillar, si es que nosotros quisiéramos hacerlo, un conflicto específico dentro de esta cuestión de pensarlo como una guerra, ¿sí? Por eso la idea de pensar en qué significan las nuevas guerras, y es lo que vamos a hacer a continuación. El concepto de nuevas guerras es un concepto acuñado por Mary Kaldor en el año 2001 con un libro que ella publica que se llama precisamente Las nuevas guerras, violencia organizada en la era global. Y lo que se da cuenta en este cambio o en esta ruptura de ese concepto es que las guerras fueron cambiando paulatinamente a partir de, si queremos encontrar las primeras manifestaciones en lo que fue el conflicto entre Estados Unidos y Vietnam, o en lo que fue el conflicto entre la Unión Soviética y Afganistán. Fueron las primeras manifestaciones de este tipo, pero será con mayor énfasis a partir de los años 90 que estas nuevas guerras comienzan a apreciarse con mayor claridad. ¿Y cómo podemos definir rápidamente nuevas guerras? Les vuelvo a recomendar, hay muchos videos que trabajamos este concepto, pero ¿cómo podemos definirlo de una forma rápida? Lo primero y más importante a tener en cuenta es que son formas de violencia que antes no eran consideradas guerras y que son consecuencia de los impactos del capitalismo neoliberal globalizado, siendo dentro de esta cuestión el factor de mayor peso la disputa por los recursos naturales. Por lo anterior, lo que se puede decir es que las nuevas guerras son guerras propias de la era de la globalización, de esta última oleada de la globalización, y que son guerras locales y civiles en su mayoría, esto también es un factor a considerar, que tienen múltiples repercusiones transnacionales, es decir, una disputa local que se extiende más allá de sus fronteras, pero con una particularidad que es uno de los cambios esenciales en esta lógica, que ya no vamos a estar hablando de un Estado contra otro, sino que se habla de conflictos intraestatales en los que se produce posteriormente una internacionalización del conflicto. Estas repercusiones lo que terminan generando es las implicancias, o mejor dicho, la necesidad de que aparezca una presencia internacional que a su vez incluye todo un ejército, entre comillas, que va desde periodistas hasta soldados, hasta asesores, sobre todo soldados mercenarios o ejércitos privados, como hoy por hoy es muy común ver, y que es lo que dan cuenta de esta transnacionalización del conflicto, pero que en su esencia la problemática es intraestatal. Quizás en esta cuestión, y como si mal no recuerdo lo hemos manifestado en uno de los episodios del podcast, el conflicto entre Rusia y Ucrania comienza teniendo características, para estar en pleno siglo XXI, comienza teniendo características de las guerras tradicionales. Existen muchos otros ejemplos que se pueden plantear dentro de la dinámica de las nuevas guerras, y como para reforzar esto vamos a continuar desmenuzando qué es lo que representan las nuevas guerras desde otras de sus características. La primera y una de las más importantes características de las nuevas guerras es la asimetría, ¿sí? En este sentido, estos conflictos lo que reflejan es la desigualdad existente entre los distintos actores
y que está producida precisamente por estos impactos del capitalismo neoliberal globalizado. Una segunda característica de esta dinámica es la variedad y la diversidad de los actores participantes como consecuencia de las rupturas internas dentro de los estados. Lo que termina sucediendo es que aparecen organizaciones que son paramilitares, son paraestatales, son guerrillas, son ejércitos privados financiados, con lo cual amplía mucho el abanico de actores al que nosotros estábamos acostumbrados a pensar. Como tercera característica, lo que podemos encontrar es todo un nuevo abanico de causas que, más allá de los impactos del capitalismo neoliberal, nos muestran, sobre todo en aquellos estados que hoy son considerados como estados fallidos, la aparición o la reivindicación de ideologías, de religiones, de identidades que son las que generan estas nuevas cuestiones, estas nuevas disputas. Otra característica típica de esta nueva conflictividad es que van a tener métodos y estrategias muy distintas y que en principio van a estar orientadas para tratar de generar el control, o mejor dicho, tratar de doblegar la voluntad de los actores participantes, ataques directos contra la población civil, por un lado, y por el otro, también ataques directos contra lugares emblemáticos. ¿Sí? Cuando en geografía por ahí pensamos en espacios o en lugares simbólicos, en espacios de la memoria y demás, estamos haciendo referencia también a esto. ¿Sí? Que en estos conflictos se apunta a lugares que tengan una significación muy importante para alguna de las partes como una manera de amedrentar o doblegar, como dije antes, las voluntades de estos actores. Otra característica que puede aparecer es la cuestión de la financiación. ¿Sí? Acá, en este tipo de conflictos, la financiación muchas veces pasa por lo que sería un mercado negro, o como lo decimos nosotros, una financiación por izquierda, porque suelen aparecer actores privados que lo que hacen es contribuir, o mejor dicho, convertir a estos conflictos en el brazo armado de sus intereses, ¿sí? En muchos casos vinculados precisamente a la terciarización o a la transnacionalización de las empresas que estén, o del recurso que esté en un estado en particular. Por eso es importante tener en cuenta que hoy por hoy la financiación no suele recurrir a las vías tradicionales, y es lo que también dinamiza mucho más a esta conflictividad y la saca de los ejes tradicionales. Otra característica que es interesante es la cuestión del marco espacial, porque lo que nosotros estamos viendo en estas nuevas conflictividades en muchos casos es la desterritorialización del conflicto y su reterritorialización en otros lugares, en otros recortes, y que en muchos casos también va de la mano de un proceso que implica necesariamente territorialidades virtuales, ¿sí? Excede el rango o la escala a la cual nosotros estamos pensados, más allá de lo que decíamos anteriormente, que son conflictos locales que terminan transnacionalizándose, terminan excediendo los límites de los países, pero en muchos casos esta excedencia de los límites se produce en una dimensión más bien de lo virtual, ¿sí? Una territorialización de lo virtual. Y finalmente, otra cuestión importante que tiene que ver con estos conflictos es el tema de la espectacularización. Hoy por hoy, y retomando lo anterior de las territorialidades virtuales, muchas veces ocurre que la mayor parte de estas guerras terminan disputándose mucho más, incluso a través de redes sociales, a través de tweets, a través de TikToks. El otro día había un video que estaba circulando, que había un soldado ucraniano y un soldado ruso en una especie de vivo, si mal no recuerdo, creo que era TikTok, es una red que no manejo, en donde estaban haciendo una especie de simulacro de la guerra a través de las redes, y la gente tenía que votar quién ganaba, ¿sí? Con lo cual quizás Mary Kaldor se quedó corta pensando en este concepto, pero sirve para ver cómo se construyen otras territorialidades a través de esto, y cómo, yendo de este lado bueno o amable, entre comillas, de la virtualización del conflicto, también nos vamos hacia otras virtualizaciones del conflicto, como por ejemplo las que solía hacer el Estado Islámico o Al-Qaeda,
cuando filmaban o hacían esos videos diciendo, bueno, si no cesan en este accionar, vamos a ir y vamos a cometer un atentado en tal lugar, o, por ejemplo, las filmaciones de los periodistas y otras personas que tenían prisioneros en donde los ejecutaban de forma sumaria. Y esto también es una manera de espectacularizar la guerra. El hecho, por ejemplo, de que cada 2x3 haya algún mandatario que esté amagando con disparar algún misil intercontinental o transoceánico, es también una forma de espectacularizar el conflicto sin que el conflicto se desate en sí. ¿Sí? Son formas de disputar conflictos sin necesidad de que se materialicen. Por eso recalco también la importancia de pensar mucho en lo que son las territorialidades virtuales. Y finalmente, algo que es muy importante entender e interpretar en las nuevas guerras es el tema del marco temporal. Nosotros, si pensamos en conflictos anteriores, yo mencioné Primera o Segunda Guerra Mundial, tenemos bien en claro en qué momento empieza y en qué momento termina, algo que no sucede en los conflictos actuales. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, lo que fue posterior a los atentados a las Torres Gemelas, un inicio de una guerra que implicó la invasión norteamericana en distintos países de Asia, y que sin embargo hasta el día de hoy no podemos decir cuál fue la fecha en la que terminó o qué resultado tuvo, quién ganó. ¿Sí? Lo mismo está sucediendo con la guerra en Siria, lo mismo está sucediendo hoy incluso con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que comenzó siendo tradicional y después fue mutando. Y esto es una cuestión también para tener en cuenta, porque es muy difícil pensar hoy en el ideal de victoria y es muy difícil pensar en una especie de encasillamiento de que este conflicto empezó acá y terminó acá. Por eso la idea de cambiar esa dinámica. Por eso, y teniendo en cuenta que estas cuestiones, estas nuevas guerras son formas renovadas de organizar la sociedad a través de la violencia, esto nos abre de inmediato a pensar algunas cuestiones que nosotros detectamos dentro de lo que es el proceso de enseñanza de los conflictos en la actualidad. Así que les pido que me sigan en este sentido, porque son pequeños puntos que quizás una vez, a mí me ha pasado, nos pasamos por alto al momento de enseñar conflictividad y terminamos dando cuenta que quizás sin tener estos recaudos el conflicto termina o generando menos interés en el estudiantado de lo que podría generar, o terminamos presentando algo que es mucho más vulgar o mucho más desposeído o desprovisto de todas las cosas que podríamos llegar a trabajar y las líneas que podríamos llegar a abordar a partir de esto. Lo primero que vamos a trabajar acá o a hacer una mención es respecto al estatismo y a la reiteración. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos encontramos con que, más allá de que lo que acá siempre abro el paréntesis, porque si bien el diseño curricular en muchos casos recomienda qué conflictos podemos enseñar, sabemos muy bien que esa recomendación no es más que una recomendación, pero en muchos casos esa recomendación termina convirtiéndose en una suerte de receta que lo único que hace es generar que año tras año, contenido tras contenido, repitiéndonos en la misma dinámica, terminemos generando un ciclo de reiteración en la enseñanza de los conflictos y también estatismo en la enseñanza de los conflictos. Con esto no quiero decir que si vamos a enseñar la segunda, que por ejemplo no se puede enseñar la Segunda Guerra Mundial. No estoy diciendo eso, ¿sí? No estoy diciendo que estos conflictos no tengan hoy trascendencia para pensar el mundo, o que hayan perdido la importancia, o que no hayan sucedido, ¿sí? Lejos estoy de decir esto, sino que la idea de trabajar siempre la misma conflictividad o siempre las mismas disputas impide la renovación de contenidos, impide traer a la enseñanza nuevos conflictos, de los cuales sabemos hoy que hay muchos activos en la actualidad y que en estos últimos 20 o 30 años ha habido una buena cantidad de conflictos que muchas veces quedan por fuera de la enseñanza y valga la reiteración, en este ciclo de enseñar sobre todo política internacional o conflictividad internacional
terminamos recurriendo siempre a los mismos ejemplos, y esto a la larga hace que se terminen estancando porque, como decíamos antes, terminan apareciendo como un poco desfasados respecto a lo que nosotros podríamos enseñar. Otro de los aspectos a tener en cuenta, y que acá también muchas veces suele pasar, es un proceso que se podría denominar como el reduccionismo y el aplanamiento de los conflictos, o quizás pensarlo como unicausalidad, y que es un problema central que termina modificando, reconstruyendo e incluso distorsionando algunos conflictos al momento de pensarlo para la clase y para la necesidad de la clase, que lo que suele hacer es ir pelándolo como si fuera una cebolla, sacándole esas capas hasta presentar como material de enseñanza una disputa que tiene una sola cara: dos facciones, un lugar, un marco temporal específico, una razón y un resultado, que, como vimos recién, muchas veces esto, si queremos pensar alguna conflictividad contemporánea, nos terminamos quedando un poco mal parados respecto a la realidad. Esta cuestión de ir eliminando capas o de ir reduciendo la profundidad que tienen los conflictos termina muchas veces entrando en un círculo vicioso de retroalimentación con los imaginarios colectivos. Pensemos qué es lo que sucede, por ejemplo, hoy con los debates entre capitalismo y comunismo, o entre ideas liberales e ideas comunistas, en donde todo el conflicto, todo el entramado de conflictos que subyace detrás de eso y las problemáticas que subyacen detrás de eso se reduce en muchos casos a bueno y malo, ¿sí? Con lo cual estamos hablando de una simplificación que puede tener consecuencias nefastas en cómo nosotros transmitimos estas cuestiones a los chicos, a los estudiantes, más que nada porque son manifiestamente inviables, porque terminan abstrayéndonos tanto o reduciendo tanto la profundidad del conflicto que nos terminamos presentando como perfectos desconocedores del contexto en el cual sucede, y sobre todo estas cuestiones terminan tergiversando hechos, conceptos, fenómenos que muestran también una fuerte parcialidad, ¿sí? Es muy difícil abordar con toda la profundidad un conflicto tal como se lo requiere, pero si vamos hacia el otro lado, al cómo reconstruimos nosotros y planteamos un conflicto chato, ¿sí? En decir solamente, por ejemplo, que el mundo bipolar fue capitalismo y comunismo, más allá de que su esencia lo sea, ¿sí? Existen muchas cosas por detrás que nos estaríamos olvidando, y más si pensamos hoy por hoy en lo que representa, por ejemplo, un conflicto en Nigeria, ¿sí? En donde hay múltiples dimensiones que generan y que están todas en disputa, y presentar una sola de ellas como si fuese la única y que fuese en un marco específico y en un tiempo específico, estamos construyendo quizás una apreciación que termina siendo problemática para el proceso de aprendizaje, y también problemática porque termina construyendo o reforzando una parcialidad que no debería ser así. Un tercer punto, y que en el último libro que tuve la oportunidad de escribir lo marco, es la idea de pensar que en todos los conflictos no todo puede trasladarse a los mapas. Estamos en un momento en donde hay mucha producción cartográfica, alguna muy bien elaborada, alguna muy bien lograda, pero también hay otras producciones cartográficas que nos terminan llevando a esta cuestión anterior de pensar en una cuestión más bien reduccionista, de presentar un conflicto plano, y que esto viene de la mano del cómo nosotros estamos alertas a analizar, a reflexionar y a seleccionar las fuentes que nosotros queremos trabajar. ¿Un mapa es una buena forma de presentar un conflicto? Sí, pero dependiendo de cuál es la intencionalidad que ese mapa tenga y la manera en que nos refleje las cuestiones territoriales ese mapa, puede terminar siendo contraproducente. E inevitablemente, derivado de lo anterior, otro punto a pensar es lo que se podría titular como la complejidad, el desconocimiento y la parcialidad, porque estas urgencias por despertar la necesidad de profundizar sobre lo que nosotros vamos a enseñar
es algo que tiene que estar siempre presente. Interpelarnos, recorrer fuentes desde distintos puntos de vista, o sea, no nos conformemos con la primera fuente que encontramos, revisar críticamente cómo nosotros hacemos geografía. Si quieren pueden ir al video anterior de esta misma temporada, eliminar nuestros preconceptos o nuestros supuestos básicos subyacentes y acercarnos de una manera más fiel a lo que está sucediendo en la realidad. No podemos explicar un conflicto sin estar al tanto mínimamente de lo que sucede o forzar la inserción de un conflicto por un recorte, por una noticia o un comentario que nos pasa cerca, que muchas veces lo vemos también, en donde quizás, no sé, nos pasó de costado una nota que dice conflicto entre, vamos a recurrir a una publicidad vieja, conflicto entre China y Kamchatka, ¿sí? El aviso del TEC. Nos pasó esa noticia por el lado y traemos ese conflicto al aula y lo presentamos y avanzamos en toda una dinámica porque el recurso nos pareció adecuado, pero cuando lo empezamos a analizar vemos que termina resultando inviable o impracticable, y esto es lo que tenemos que empezar a entender. Si queremos trabajar con mayor fidelidad la conflictividad internacional, no podemos, o no es algo que pueda interpretarse, la complejidad de un conflicto no es algo que pueda interpretarse en 5 párrafos o que pueda verse en un reel de 30 o 40 segundos. ¿Sí? Ojo con esta cuestión. Y finalmente, algo que termina siendo muy común, que es un punto que denomino como la convergencia de la unilinealidad, la unidimensionalidad, la uniescalaridad y el aislamiento. Y esto es quizás lo más común, creer que a lo largo de la historia cada conflicto ha aportado algo nuevo y que solamente podemos interpretar a todos estos conflictos en una única y aparentemente acumulativa línea temporal o dirección que es hacia adelante. ¿Sí? Cuando pensemos en esa unilinealidad, también recorta nuestra forma de pensar, porque sale a relucir la creencia de que cada conflicto tiene una única forma posible de explicación, es decir, cada secuencia de conflictos en un determinado periodo de tiempo tiene una única forma de explicarse y que cada una de esas maneras es irrepetible. Y lo que nosotros podemos apreciar dentro de esta conflictividad es que muchas de estas disputas terminan siendo eslabones de una misma cadena que se van apareciendo, disolviendo, reapareciendo, mutando, trasladándose geográficamente, pero que no necesariamente hay que explicarlo en un sentido. Podemos tomar un conflicto más nuevo, trasladarnos hacia uno más antiguo, volver hacia uno que esté en un punto medio y a la vez desplegarnos en distintas direcciones del mapa, como para poder interpretarlo. Si todo sirve, todo se hilvana, todo puede ser una cadena de cuestiones como para poder trabajar que enriquece en vez de resultar contraproducente el producto final. En este mismo sentido también la creencia está muy extendida de que cada una de estas disputas, cada una de estas guerras tiene una única dimensión de análisis o un solo ámbito de disputa, que es esta idea de la unidimensionalidad. No vuelvo a la unicausalidad de antes, sino a la unidimensionalidad, o sea que cada conflicto tiene un solo ámbito de disputa. Por ejemplo, si tomamos el proceso de balcanización o lo que sucedió con Irak en el periodo post-Saddam Hussein, si nosotros tenemos que hablar de ese conflicto y, por ejemplo, decimos que el problema o el conflicto en Irak post-Saddam Hussein es solo las disputas entre las etnias o las disputas entre las religiones, o si nos vamos a la balcanización, mismo criterio, las disputas entre las naciones que conformaban a la antigua Yugoslavia, estamos siendo muy conservadores y no nos la estamos jugando mucho y estamos aplanando un conflicto que tiene una profundidad enorme. Otra cuestión que aparece muy presente en este sentido es la idea de la uniescalaridad, y que nosotros siempre pensamos los conflictos como, decía antes, disputas entre uno u otro estado. ¿Sí? Y cuando hablamos a un conflicto intraestatal, o un conflicto que sucede en alguna región de un país en particular, muchas veces
lo que termina sucediendo es que los conflictos, entre comillas, se deslegitiman, pierden el valor, vuelvo a insistir, entre comillas, o el interés que se puede llegar a tener cuando vemos que un conflicto es intraestatal. ¿Sí? Siempre es como que lo que llama la atención es cuando se produce una disputa entre un Estado y otro, y nosotros vemos que la riqueza para abordar los procesos territoriales que se desarrollan hoy por hoy a nivel conflictividad en estas cuestiones intraestatales es mucho más importante, mucho más interesante y mucho más profunda para poder pensar y para poder trabajarlo en el aula. ¿Sí? Esto es muy interesante porque la idea es que esta multiescalaridad y esta multidimensionalidad nosotros la podamos trabajar en el aula porque nos va a permitir sacar tantas puntas para enlazar con otros contenidos como nosotros estemos dispuestos a encontrar. ¿Sí? Y esto requiere, como decía antes, también de un conocimiento bastante específico y la necesidad de estar actualizándonos también. Por otro lado, cuando nosotros hablamos del aislamiento, esto sucede muchas veces cuando nosotros creemos que los conflictos ocurren como algo cuyo desencadenamiento no responde a ninguna otra causal o a ninguna otra problemática existente en ningún otro lugar del planeta. Es como que decimos, bueno, el conflicto, por ejemplo, entre Sudán y Sudán del Sur, o la escisión de Sudán del Sur, y pensamos que es un conflicto únicamente intraestatal, ¿sí? No, es un problema dentro de Sudán, pero no vemos todas las variables, todas las vertientes que hacen que ese conflicto termine teniendo un peso importante. Entonces, esta cuestión es quizás la que mayor ingenuidad presenta, pero que sin embargo perjudica más nuestras posibilidades de enseñanza. ¿Sí? Por esto mismo que decía antes, cuanto más complejo es el conflicto, más son las posibilidades de abordaje y más rico se puede presentar para los y para las estudiantes. Incluso pensar, por ejemplo, en la primavera árabe o pensar en los levantamientos que están sucediendo hoy por hoy en Francia, como un proceso que no tiene vínculo con otras dimensiones, con otros territorios y otras linealidades históricas, desviste por completo a las potencialidades del conflicto y también obviamente nos desviste a nosotros, por decirlo de una forma sutil. Y acá es importante rescatar lo que nosotros hablábamos en el video anterior, esta cuestión del saber enseñar geografía, implica la necesidad de planificar varias cuestiones al momento de pensar en un conflicto, de seleccionar un conflicto y después de enseñarlo, porque nosotros tenemos que ver, por ejemplo, la problemática en Nigeria, ¿no? Vuelvo a insistir, un conflicto que se está dando y que es, o que responde a causas religiosas, responde a causas étnicas, responde a causas de género, responde a causas políticas, que tienen todas una fuerte presencia territorial, que se entrelazan y que en cada entrelazamiento expresan distintas conjunciones según el área en donde nos centremos. En la mayor parte de todas estas conflictividades, el trasfondo termina resultando los recursos naturales, pero es importante ver cómo en cada porción del territorio nigeriano esa conflictividad por los recursos adquiere manifestaciones distintas, yendo, como dije recién, hacia el lado de la religión, hacia el lado de lo étnico o hacia el lado de las cuestiones de género. Esto es muy importante para poder pensar o sentarnos a pensar cómo nosotros vamos a abordar un conflicto y qué elementos vamos a seleccionar de un conflicto. Finalmente, y como para ir cerrando, una pequeña idea, o sea, yo procuro nunca hacer ninguna receta ni ninguna hoja de ruta, sino que el proceso de construir cómo nosotros enseñamos es un proceso que cada uno tiene que darle un sentido personal y particular, pero la idea sería, si nosotros vamos a pensar en esa conflictividad o queremos enseñar una nueva conflictividad, y sobre todo si queremos enseñar un conflicto que esté centrado en las nuevas guerras, tenemos primero que nada que ver de qué manera vamos a vincular ese conflicto con el objetivo de la clase. La importancia en esto reside en cuál es la dimensión desde la cual nosotros queremos aproximarnos. Si sabemos desmenuzar o si estamos en condiciones de poder desmenuzar adecuadamente el conflicto,
vamos a encontrarnos con que tenemos aristas que incluso hasta nos permitirían, en algunos casos, hilvanar toda la planificación anual a partir de ese conflicto y en cada una de las etapas de esa planificación enganchar una dimensión distinta del conflicto como para introducirlo y desde ahí llevarlo hacia el objetivo que nosotros queremos. Pero esto requiere, vuelvo a insistir, una planificación y requiere ver de qué forma nosotros vamos a vincular cada caso con, o cada arista de este conflicto con el contenido. Esta cuestión de inmediato nos va a permitir unir ese tipo de conflictos con otros conflictos de otros tiempos históricos o de otras espacialidades, y es lo que también nos permite entrelazar hasta incluso desde la idea de la transdisciplinariedad, hilvanar un conflicto a lo largo de distintas currículas, de distintas disciplinas, con lo cual incluso hasta permite enriquecer ese abordaje, porque no solo hacemos una disección del conflicto en sí, sino que también lo enriquecemos al encararlo desde distintas profesiones, iba a decir, desde distintas materias. Y después las otras son más bien vinculadas a, en este derrotero de cómo pensar o cómo enseñar esa conflictividad, vinculadas a dar respuesta a las características de esa nueva guerra. Lo más importante de todo es que si nosotros queremos traer una conflictividad contemporánea al aula, dejemos bien en claro que cuando vamos a ver esa conflictividad no vamos a estar viendo una película que refleje una guerra del siglo XVIII o del siglo XIX, en donde eran los dos bandos uno contra otro en un territorio en particular, sino que tenemos que alentar a que se pueda buscar cuál es el trasfondo de esta cuestión, más allá del conflicto, ¿sí? Disociar el conflicto en sí del trasfondo que existe por detrás, y también poder promover reflexiones en torno a quién gana verdaderamente con este tipo de disputas, sobre todo con las disputas intraestatales, e incluso cómo se reconstruye la noción de victoria a partir de estas conflictividades. Son desafíos de mediana complejidad, pero que requieren una buena planificación, como antes dije, pero tienen resultados mucho más efectivos o mucho más alentadores o mucho más atractivos para aquellos a quienes les estamos transmitiendo o aquellos a quienes les estamos compartiendo este hecho. Otro aspecto importante a considerar es en dónde se disputa, ¿sí? Tener en cuenta al momento de trabajar un conflicto específico en dónde se disputa y sobre quiénes recaen las principales consecuencias, ¿sí? Esto también nos sirve como para poder acercar o incluso al revés, poder extender este conflicto o este problema a otras regiones e incluso hasta lo inmediatamente próximo al estudiantado. Hay ciertos conflictos que derivan en efectos que son colaterales, pero que son efectos que afectan el normal desarrollo de nuestras vidas cotidianas, ya sea acá o en otros lugares, y esto es lo que es lo rico de esta nueva forma de ver la conflictividad y lo rico que nosotros deberíamos despertar en nuestras habilidades como docentes y rescatar dimensiones que nos permitan incluso trasladar ese conflicto al contexto inmediato de los estudiantes, porque es una manera mucho más práctica no solo de involucrarlos, sino también de internalizar todos los efectos que hay por detrás. Finalmente, la recomendación que suelo dar es que tratemos siempre de buscar elaborar un mix de recursos audiovisuales que lo que hagan es no quedarse, como decía recién, con esa primera fuente y no quedarse en los esquemas de actividades tradicionales, no solo el aprendizaje basado en juegos o el juego de rol u otro tipo de dinámicas que aparecen, sino también pensar en fuentes que sean contradictorias, en fuentes que sean complementarias, en fuentes que se discutan incluso entre sí, complementar esto con imágenes, complementar esto con testimonios. La idea de trabajar la conflictividad desde lo testimonial es algo que no solo resalta la voz de aquellos que transitan la conflictividad, sino que también interpela directamente
a aquellos que somos ajenos al conflicto, y de esta manera tener en cuenta o ver cómo otros nos cuentan el conflicto desde su vida cotidiana también sirve para internalizar de forma más efectiva a todos nosotros, que muchas veces por ahí el conflicto nos pasa o estamos muy lejos de ese conflicto. Recordemos siempre, y esto es algo muy importante, por eso insisto en aportar múltiples fuentes que incluso sean contradictorias o que tengan distintos puntos de vista en este tipo de conflictividades contemporáneas, porque dependiendo del punto de vista en que nosotros lo analicemos, podemos siempre ver que uno u otro es el que tiene la culpa, uno u otro es el responsable. Ejemplo claro es pensar en lo que sucede con la exclusión de los equipos rusos en las competiciones atléticas, solo como un ejemplo. Puede ser bien guiado, ¿sí? Un vector importante para la enseñanza. ¿Por qué se excluyen equipos rusos y por qué no se excluyen equipos de otros países que están en las mismas condiciones en las que Rusia está actualmente? ¿Sí? Pensar eso como para ir incluso de ahí al trasfondo, de ahí a la dinámica, de ahí a las aristas, de ahí a los testimonios. O sea, la forma de pensar la conflictividad hoy por hoy nos permite tener un abanico de recursos que es mucho más amplio, siempre y cuando estemos dispuestos a enfrentar el desafío de desmenuzarlo, y también siempre y cuando estemos dispuestos a afrontar el desafío de volcar esa complejidad y esa multidimensionalidad en el aula. Espero que les haya gustado este nuevo video y nos estaremos viendo muy pronto en la próxima entrega de Un Espacio Geográfico. Muchas gracias.